Esto es DW Noticias. Desde Berlín, Vladimir Putin anuncia que Rusia desplegará armas nucleares tácticas en Bielorrusia, un aliado en la guerra contra Ucrania que comparte fronteras con ambos países. El presidente ruso asegura que la medida no viola ninguno de los acuerdos de desarme, pero Occidente lo considera otra escalada en el conflicto. Estos son nuestros titulares. Putin afirma haber cerrado un acuerdo con Minsk y que las armas podrían instalarse en el mes de julio. Veremos qué persigue el ejército ruso con esta medida. Además, Naciones Unidas denuncia los abusos contra prisioneros de guerra por parte de tropas rusas y ucranianas en Ucrania. Los defensores de derechos humanos afirman que ambos lados han realizado ejecuciones extrajudiciales de los soldados capturados en los frentes de la guerra. Y en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación frena el proyecto de reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador. La polémica nueva ley reduce los recursos adjudicados al Instituto Nacional Electoral a solo un año de las elecciones de 2024. Tendremos detalles desde Ciudad de México. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció hoy en la televisión pública un acuerdo con Bielorrusia para desplegar armas nucleares tácticas en el territorio de ese país que comparte frontera con Ucrania. El mandatario recordó que el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, había solicitado el despliegue de ese tipo de armamento en suelo de la antigua República Soviética. Putin defendió en su intervención que el acuerdo no viola los tratados de desarme existentes y que el 1 de julio habrá concluido la construcción de un silo para emplazar el armamento en el país vecino. El detonante, dijo, fue la decisión del Reino Unido de suministrar al ejército ucraniano munición con uranio empobrecido, aunque Londres asegura que no se trata de armamento nuclear. Y desde Moscú, el periodista Ricardo Marquina nos amplía los detalles sobre las intenciones de Vladimir Putin con esta medida y sus posibles efectos. Adelante, Ricardo. Hola, buenas noches desde Moscú. Bueno, este movimiento busca sin duda dos objetivos muy diferentes. Por una parte, amedrentar a Europa, a Occidente, con estas armas nucleares en su frontera, en un momento en que parte de la ciudadanía europea empieza a preguntarse hasta cuándo hay que seguir apoyando militar, económica y políticamente a Ucrania frente a la invasión rusa. Y por otro, y para mí mucho más importante, es terminar de unir el destino de Alexander Lukashenko al de Putin, unir Bielorrusia a Rusia en su estrategia contra Ucrania. De esta situación, Alexander Lukashenko no va a tener manera de echar marcha atrás. Su destino está sellado al destino de Putin. Por lo demás, sobre el terreno, la situación, aunque sí evidentemente es alarmante, no cambia mucho de donde estábamos ahora, porque misiles rusos con capacidad nuclear ya en la frontera con Europa ya hay en toda la región de Leningrado, que hace frontera con Finlandia y con Suecia, y también en Kaliningrado con la frontera con Polonia. Así que no es un cambio sustancial, no es un cambio drástico, pero sí es un paso más en la escalada rusa y en este caso también Bielorrusia en su enfrentamiento directo, ya no solo dialéctico, sino también con estos movimientos de armas, su enfrentamiento con Occidente. La Organización de las Naciones Unidas condenó los abusos a prisioneros de guerra por parte de ambos lados del conflicto entre Rusia y Ucrania. La jefa de la misión de monitoreo de derechos humanos en Ucrania, Matilda Bukna, acusó a Rusia de llevar a cabo ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas generalizadas en territorio ucraniano. Los abusos presuntamente cometidos por las fuerzas rusas superan en 6-1 a los perpetrados por tropas ucranianas. En sus declaraciones, Bukna no dejó lugar a dudas de que ambas partes ejecutaron a prisioneros capturados durante los enfrentamientos. Estamos muy preocupados por la ejecución sumaria de unos 25 prisioneros de guerra rusos y personas ajenas al combate por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas. Esto lo tenemos documentado y fue perpetrado inmediatamente después de su captura en el campo de batalla. Aunque sabemos que las autoridades ucranianas están investigando 5 casos relacionados con 22 víctimas, no tenemos constancia de que se haya procesado a los autores. En cuanto al trato de prisioneros de guerra ucranianos, también nos preocupa profundamente la ejecución sumaria de 15 de ellos, capturados por las fuerzas rusas. El grupo Wagner y contratistas militares y de seguridad perpetraron presuntamente 11 de estas ejecuciones.
El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, pidió poner fin a la controvertida reforma judicial que divide al país desde hace meses. Se trata del primer miembro del ejecutivo del primer ministro Benjamín Netanyahu que se expresa en ese sentido. La petición de Gallant ocurre en el 12º sábado de protestas multitudinarias en todo el país. La reforma, acusan los críticos, pone en peligro el carácter democrático del Estado al aumentar el control del gobierno sobre la justicia, mermando su independencia. El jueves, Netanyahu había asegurado que buscaría obtener el mayor consenso posible, pero que el proyecto continuaría su trámite parlamentario. La primera sesión plenaria de la Cumbre Iberoamericana de 2023 comenzó este sábado en Santo Domingo, República Dominicana, con la presencia de 14 jefes de Estado y de Gobierno y 8 representantes entre cancilleres y otros altos cargos. Una representación de 22 países iberoamericanos con ausencias relevantes, eso sí, como Nicolás Maduro, Daniel Ortega o Nayib Bukele, además de México y Brasil. El rey Felipe VI de España apeló a la unidad de los países. El presidente dominicano, Luis Abinader, por su parte, se refirió a la grave situación que está atravesando Haití y la necesidad de pacificación. Guillermo Lasso, de Ecuador, denunció también los reiterados intentos de desestabilización de la democracia en su país. Su par boliviano, Luis Arce, enfatizó que toda la región enfrenta una crisis del sistema capitalista y destacó que su país tuvo la inflación más baja de toda Iberoamérica en 2022. Por último, el presidente colombiano, Gustavo Petro, puso el foco también en la crisis climática y sobre todo en la selva amazónica que comparte con otros países de la región. La Suprema Corte de Justicia de México frenó la aplicación de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha sido fuertemente criticada por la oposición. El proyecto contempla reducir el personal y el presupuesto del INE, el Instituto Nacional Electoral. El presidente alega que ese organismo cuesta demasiado dinero y lo acusa además de haber tolerado fraudes en el pasado. Desde el propio instituto aseguran que la reforma elimina el 85% de su personal de carrera y reduce su capacidad operativa. Según la oposición, el gobierno busca afectar la independencia del INE e inclinar la balanza a su favor de cara a las presidenciales de 2024. Y la periodista Andrea Sosa Cabrios de la agencia DPA se encuentra con nosotros desde Ciudad de México para brindarnos más detalles de esta noticia en desarrollo. Andrea, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, ¿qué implica exactamente esta suspensión y qué argumentos cita la Corte para otorgarla? Esta suspensión forma parte de un proceso de impugnación que presentó una demanda el INE ante la Suprema Corte de Justicia. El magistrado que recibe esta petición dio entrada a que se empiece a discutir si hay una inconstitucionalidad o no en las leyes y suspende mientras tanto cualquier cambio. Es decir, mientras la Corte lo discuta, todos los cambios quedan en suspenso, es decir, no se van a aplicar. Ahora lo que viene es que el ministro instructor, que es el juez encargado de iniciar este proceso, reciba los argumentos de las distintas partes y a partir de ahí ya elabora un proyecto y lo presenta ante el Pleno de la Corte para que se discuta. Los argumentos que él utilizó para suspender, mientras tanto, la aplicación de estas reformas son dos, básicamente. Uno, que la norma implicaba ya cosas concretas que se iban a cambiar y entonces había que frenar ese efecto inmediato, por ejemplo, despidos de personal, y también que se podían vulnerar derechos políticos electorales de la ciudadanía si se aplicaban. Entonces, esos fueron sus dos argumentos para suspender la aplicación mientras se discute el fondo del asunto. Ahora, Andrea, esta reforma ya es, y así se llama, un plan B de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué podemos esperar de la regulación electoral, sobre todo considerando que ya se consideraba tardía la implementación de esta ley de cara a las presidenciales de 2024? En México, cualquier reforma electoral se puede hacer hasta 90 días antes de unas elecciones. Las elecciones son en junio del año que viene, es decir, todavía hay tiempo. Hasta marzo podría haber cambios. Pero lo que pasa es que hay muchos artículos que se van a tener que analizar. El INE presentó una impugnación para unos 200 artículos más o menos de distintas leyes que se reforman a través de este plan B.
y dice que se están vulnerando por lo menos 25 artículos constitucionales. La Corte va a tener que analizar cada una de las cosas. Podrá ser que en algunos casos diga, pues esto se puede aplicar, en otros casos dirá que no se puede aplicar. Lo importante para que se pueda aplicar en el 2024 es que se cumplan los plazos, y esos plazos son que hasta 90 días antes únicamente puede haber modificaciones. Después de eso queda todo como está y tendría que aplicarse la ley como está actualmente. El llamado Plan B de Andrés Manuel López Obrador queda en el limbo. Los detalles de Andrea Sosa Cabrios desde Ciudad de México. Gracias, Andrea. Hasta la próxima. Y hacemos un repaso en resumen de otros hechos que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, postergó indefinidamente su viaje a China para recuperarse de una neumonía. Brasil busca recuperar peso en la geopolítica tras el aislacionismo de Jair Bolsonaro. Lula planeaba además presentar personalmente a su homólogo chino Xi Jinping para crear un grupo de países que medien en la guerra de Ucrania. La Fiscalía General de Venezuela anunció la detención de 10 funcionarios de Estado y 11 empresarios por su presunta vinculación en una trama de corrupción denunciada por el gobierno venezolano. Según la Fiscalía, los implicados guardan relación con irregularidades cometidas dentro de la Superintendencia de Criptoactivos y la Vicepresidencia de Comercio y Suministros de la estatal petrolera PDVSA. El ministro del Interior de Francia culpó a los manifestantes de enfrentamientos con la policía durante una marcha ambientalista. Miles de personas se manifestaron contra la construcción de embalses destinados a la industria agrícola, a pesar de la prohibición de concentraciones públicas en la zona. Los disturbios se producen en un contexto marcados por múltiples protestas por la impopular reforma al sistema de pensiones del país. Y en Estados Unidos, un potente tornado arrasó zonas rurales de los estados de Mississippi y Alabama y causó la muerte de al menos 26 personas. La masa de viento destruyó edificios e interrumpió el suministro eléctrico en vastas zonas del sur del país. Según el servicio meteorológico, la situación de peligro persiste, aun cuando ya han pasado las tormentas más fuertes. Años de guerra civil en Yemen han tenido desastrosas consecuencias para la población del país y en especial para los niños. UNICEF afirma que 11 millones de menores dependen de ayuda humanitaria. El conflicto, que se extiende ya por 8 años, ha destruido la economía y la sociedad. Las disputas entre el gobierno y los rebeldes hutíes han cobrado la vida de al menos 10.000 personas y desplazado a otras 100.000. Esto es Taiz, una ciudad en primera línea en el suroeste de Yemen. Es un lugar peligroso, especialmente para los más jóvenes. Esta madre dijo que 3 de sus hijos fueron baleados mientras jugaban. Murieron. El mayor tenía apenas 12 años. Según UNICEF, más de 11 niños han muerto o resultado gravemente heridos en los últimos años de guerra civil en Yemen. Millones están desnutridos en un estado tan avanzado que corren el riesgo de morir si no reciben tratamiento. En los campos de desplazados internos, la situación es apremiante desde hace años. Cuando los niños sufren malnutrición durante tanto tiempo, esto afecta a todo su desarrollo. Los que sobreviven enferman más a menudo, tienen dificultades para aprender. En este momento, el futuro del país se muere de hambre. A pesar del recrudecimiento de los combates, también hay esperanza. El creciente acercamiento entre las potencias regionales de Arabia Saudí e Irán podrían afectar el conflicto de Yemen. En esta lucha por el poder, Arabia Saudí está del lado de las tropas gubernamentales, mientras que Irán apoya a los rebeldes Houthi. ¿Podría esto conducir a nuevas negociaciones? En los próximos 2 meses aproximadamente, debe aclararse si las partes inician un diálogo o si optan por seguir luchando. Los niños de Yemen necesitan paz, tanto en esta ciudad y en todo el país. Y no es la única causa que mantiene en vilo a las autoridades, por supuesto también la emergencia climática. La Hora del Planeta, una iniciativa de la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, empezó a apagar las luces este sábado en edificios, hogares, empresas y monumentos emblemáticos en más de 190 países. De las primeras en hacerlo fue Australia y su monumental Opera House en Sydney. París, Roma y Berlín también se sumaron a la causa para frenar la subida de la temperatura media global del planeta. El llamado apagón ecológico se suma a otras iniciativas de organizaciones particulares o grupos deportivos para demostrar que con esfuerzo colectivo se puede ganar la carrera contrarreloj que
que se vive en estos momentos contra la emergencia climática. Y con esto despedimos la presente edición de DW Noticias. Muchas gracias por estar con nosotros. Los acompañó Javier Arguedas junto a todo el equipo de la redacción en español de DW. Hasta una próxima ocasión. Que la pasen bien.